Evolución del concepto de discapacidad elaborado por Laura Duarte. ¿Qué es discapacidad? A lo largo de la historia han ido creciendo los datos de las personas con discapacidad notablemente. Es importante resaltar que tanto las condiciones de salud de la población como la disminución de la calidad de vida y las limitaciones existentes pueden elevar la condición de discapacidad para esta población. Las personas con discapacidad se encuentran entre las más pobres y representan del 15 al 20% de las más pobres en países en desarrollo, encontrándose con más desventajas y que sufren mayor discriminación y vulnerabilidad. En la educación no solamente del 1 al 2% de los niños con discapacidad asisten a la escuela en países en vía de desarrollo. Historia. En la antigua Grecia, en el siglo IV a.C., se le ocasionaba la muerte a los recién nacidos que padecían de ciertas malformaciones o debilidades de tipo físicas que eran evidentes. En 1948, cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1955 se aprobó el Programa Internacional de Rehabilitación de Minusválidos Físicos. En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración de los Derechos del Retraso Mental. En 1975, esta misma asamblea adaptó la Declaración de los Derechos de los Impedidos. En 1976, la discapacidad estaba relacionada con todos los aspectos que rodean al ser humano, conceptos que fueron retomados nuevamente en la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías y la clasificación internacional del funcionamiento CIF. En 1980, la OMS aprobó la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías. En 1980, este mismo año, que fue motivo de críticas severas en el campo de la discapacidad, ya que el lenguaje utilizado en el solo término de minusvalía ya era peyorativo e injusto. En 1982, las Naciones Unidas lanzaron el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. En 1983, la Organización Internacional del Trabajo lanzó el Convenio sobre la readaptación del profesional y el empleo de personas inválidas. En el 2010, se provee una base para la comprensión del proceso de rehabilitación y, por lo tanto, un camino para una comprensión en comunidad de la misma. Asimismo, se encuentra con literatura que clasifica a la persona con deficiencias físicas y cognitivas bajo el enfoque del modelo psicosocial. Esto fue un avance para entender el fenómeno de la modelo médico individualista. La persona con discapacidad asumía el problema particular del individuo para poder adaptarse a la sociedad. Asimismo, se limitaba a la persona de oportunidades. Este modelo aparece posterior a los modelos de seguridad social y a las primeras legislaciones en el continente europeo en la Segunda Guerra Mundial y en la Revolución Industrial a finales del siglo XIX. La discapacidad es un problema del individuo que es causado por una enfermedad, una lesión o alguna otra condición de salud y necesita ayuda médica. Modelo social. Se desarrolló en Inglaterra a partir de la década de los 80 del siglo pasado. La discapacidad debe ser vista como una deficiencia estrictamente ligada al contexto, tanto físico como económico y político. Este modelo, la discapacidad ya no es un atributo de la persona, sino el resultado de las relaciones sociales, del contexto social y de la dimensión social en la definición y el tratamiento de la discapacidad. Modelo psicosocial. La persona con discapacidad es vista desde un enfoque psicosocial bajo un modelo de inclusión social, relaciones interpersonales y participación comunitaria. Este lo integran dos modelos, el modelo médico rehabilitador, que interpreta la discapacidad como un hecho estrictamente biológico, resultado de una deficiencia del organismo, y el médico social, como lo hablábamos anteriormente, este ve la discapacidad como el resultante de las condiciones del contexto. Modelo diversidad funcional. Este modelo nace en el año 2006 en España. Para este, la discapacidad es una característica propia de cada individuo, pero asimismo se deben afianzar sus fortalezas, viendo la discapacidad más en el contexto que en la persona. Reflexión personal sobre la discapacidad. A pesar de que en Colombia se han generado diferentes alternativas y propuestas para incluir a la sociedad, a las personas con discapacidad, aún vemos que en la sociedad, a pesar de nuevas leyes, derechos, proyectos y programas de integridad social, las personas siguen siendo excluidas por su discapacidad física, cognitiva
y mental. También esto genera para ellos pues problemas económicos que estos vienen a tener repercusión al pasar los años. En mi opinión personal también está muy relacionado con el contexto en el cual se encuentra la persona, ya que al tener un contexto con facilidades económicas tiene eh, mayores facilitadores y menos barreras, tanto para su integración a la sociedad y acceso a salud y educación. También tiene mucho que ver con la mentalidad de las personas al creer que las personas con discapacidad no pueden tener las mismas oportunidades o no pueden realizar las mismas actividades, tareas o trabajos. Y esto limita a que estas personas tengan nuevas oportunidades para ejecutar sus proyectos de vida a futuro o largo o corto plazo. También le falta mucho en la estructuración y reorganización a Colombia en las calles y en las vías, en los andenes para las personas con discapacidad, sean que tengan discapacidades visuales, auditivas o físicas. Actualmente se encuentran algunas propuestas, pero estas se quedan muy cortas para esta población.